Hermanos y hermanas, buenos días. Tenemos el placer de empezar de nuevo nuestra escuela sabática. Y tenemos aquí nuestra hermana Raquel Orce, que es del Departamento de Publicaciones. Y también tenemos nuestra hermana, el doctor Alicia, que nos estaba acompañando. Y queremos, con ayuda del Señor, hablar juntos de este tema tan importante, el tema de la prueba. Queremos ver, antes de empezar, queremos dar un repaso de la lección pasada, pero también empezar con una oración en silencio. La lección pasada hablaba de un reino que no va a terminar. Fue la última parte de la explicación del sueño de Nabucodonosor, y hablaba de un reino que no es un reino dirigido por una persona humana, pero fue un reino dirigido de una forma muy especial, un reino que nunca se va a terminar. Es interesante que ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros todos esperamos y deseamos. Lamentablemente, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a pesar que fue muy impresionado de todo y hizo muchos regalos a Daniel, si se recuerdan, llegó hasta el punto que Daniel empleó a Daniel como el príncipe o supervisor de todos los sabios en su imperio. Pero a pesar de eso, entendemos que Nabucodonosor no aprendió una lección de este sueño, de esta experiencia que él tenía con Daniel. Y de esa manera entramos en nuestra nueva lección del día, donde enfrentamos una situación bastante distinta de esta que enfrentamos en la lección pasada. El rey cambió. Pero vamos a entrar vamos a mencionar nuestro título. Vamos a ver en español, una prueba de fuego. Vamos a hablar de una prueba de fuego. Y bueno, la lección tiene un principio. Tenemos un versículo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Hermana Ligia, ¿puedes ayudar con el versículo? Sí, dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy interesante. Se habla mucho de la ética cristiana, y una parte es la ética circunstancial, que significa que todos los principios éticos dependen de las circunstancias. No se puede guardar en todas las situaciones. Pero aquí enfrentamos una situación en que tenemos el ejemplo de algunos creyentes que no consideraban las circunstancias más importantes que el reino del Señor y los mandamientos de Dios. Ellos estaban dispuestos de morir, pero no abandonar o no transgredir. Vamos adelante al primer punto. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor cuando aumentó de poder, aumentó de riqueza? ¿En qué situación entramos? Esa es la primera pregunta.
Y quizá nuestra hermana Raquel nos puede ayudar. Gracias. Daniel 3 es la consecuencia directa de Daniel 2, en el sentido que es un resultado del rechazo del orden divino de la historia de la humanidad. El rey Nabucodonosor comprendió, y de acuerdo a las declaraciones últimas que él hizo en el capítulo 2, nos consta que él había aceptado esa revelación de Dios, pero ahora nos sorprende su reacción en Daniel 3 por el hecho de que él ordena que se erija una escultura que, de acuerdo a los cálculos de los 60 codos que nos presentan las Sagradas Escrituras, se considera que podría alcanzar hasta los 23 metros de altura, posiblemente parte del pedestal de la escultura también está incluido. Pero entonces hace esa imagen o esa escultura no de acuerdo al sueño que Dios le había dado, sino que era completamente de oro, no solo la cabeza. Y en ese sentido, lo que motivó esta orden fue, uno, un abierto rechazo, e inclusive casi inspirado por un espíritu rebelde hacia la decisión de cómo Dios había comunicado el futuro. La estatua de Daniel 2 le hacía entender a Nabucodonosor que el imperio de Babilonia caería y sería dominado por otros. Él no estaba dispuesto a aceptar esto y por esta razón decidió que toda la imagen debía ser de oro. Así pues, un rechazo de la voluntad de Dios. Y otra segunda consecuencia directa que motivó la construcción de esta escultura es la reconfirmación de que el imperio babilónico sería para siempre. Muchas gracias. Hermano, ¿Sí? a mí me gustaría comentar también que él ya había tenido una experiencia personal con Dios y él lo había conocido de una manera única. Pero ahora él esperaba hacer algo diferente. Él no sacó todo lo que él tenía dentro de su corazón y lo vació, sino que lo que hizo fue que reservó una parte de la idolatría dentro de su corazón y esa fue creciendo de tal manera que fue llenando hasta que desapareció la relación que él había, la experiencia que él había tenido con Dios. Y entonces le pasó lo que le pasa a muchas personas. De repente conocen a Dios y cambian su forma de actuar, se transforma su vida, pero no le entregan todo su corazón a Dios y dejan una parte de lo que a ellos les gusta dentro de su corazón. Esa parte va creciendo hasta que de repente uno dice, bueno, ya no voy a querer a Dios, ya no tiene la misma impresión en mí, ni el poder, ni significa lo mismo para mí, entonces voy a volver a ser igual o peor de lo que era antes. Y el rey mandó a hacerlo, como dijo la hermana Raquel, la estatua toda de oro, y ahora él dijo, mi reino nunca se va a acabar, mi reino va a ser perpetuo, nadie lo va a quebrantar, y es más, nosotros vamos a destruir a cualquier otro que se atreva a acercarnos, y de esa manera desafió directamente a Dios, porque Dios ya le había mostrado a él cómo iba a ser la historia. Muchas gracias, es muy importante. También entendemos que el rey no fue solo en este asunto, pero los magos y los otros sabios en su reino también lo dirigieron en este pensamiento. Entendemos que, bueno, los sabios primero pasaron la vergüenza que no podían contar el sueño del rey, pero una vez cuando el sueño fue revelado por Daniel, entonces, y una revelación de Dios, entonces ellos empezaron a hacer sus propias investigaciones o sus propias interpretaciones de esos sueños, y entonces llegó el punto hasta que ellos sí influenciaron también al rey, que él hace una estatua de oro como tal. También debemos entender que los babilonios o los astrólogos, los magos, si ellos creen que de una manera de magia, una manera sobrenatural se puede cambiar el destino de una cosa. Entonces me imagino
que eso fue también uno de los propósitos de este tipo de imagen que él hizo. Porque es claro que Nabucodonosor no estaba contento con la decisión de Dios o con la revelación que él hizo y con el cambio de los reinos, como usted mencionaron. Muy bien, vamos a continuar la segunda pregunta. Vamos a ver cómo se está desarrollando ahora la problemática. ¿Quién fue invitado prácticamente para ahora adorar esta imagen? Es algo normal, se usa en nuestros días también. Cuando se construye un nuevo edificio, se hace una escultura, entonces se juntan gente importante para que se hace una adoración, se hace una apertura. ¿Quién fue invitado, o mejor decir, hasta obligado a ser participante en esa fiesta y en este evento? Bueno, Daniel 3, desde los versículos 2 hasta el 6, nos menciona una lista de funcionarios del Imperio Babilónico. Y quizás algunos de estos títulos que aquí se mencionan no son quizás muy actuales. Sin embargo, a modo de aclaración, me gustaría agruparlos en 3 secciones fundamentales. Tenemos los sátrapas. Los sátrapas eran los funcionarios que regían las satrapías. Y las satrapías eran las divisiones del imperio. Ya las había establecido el imperio babilónico y posteriormente el imperio medo-persa también practicó esa misma modalidad administrativa de distribución territorial. Así que los sátrapas eran gobernadores, en la terminología actual, de las divisiones del imperio babilónico. Tenemos otro segundo grupo de funcionarios que correspondían a los juristas o a los legisladores y por ende jueces. Y tenemos todavía otro tercer grupo que eran el cuerpo militar y también de control civil. Así que nos damos cuenta de algo interesante. El rey convocó a los 3 grandes poderes del gobierno de un país, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, lo cual quiere decir que todo el estado administrativo en forma completa del imperio babilónico debía estar presente. Y encontramos otro elemento interesante, es que el Estado y la religión estaban absolutamente unidos, porque se trataba de la adoración de una imagen y para ello todos los representantes del Estado estaban convocados para conmemorar y homenajear esta escultura, lo cual tiene un gran significado que después se comentará, creo. ¿Sabes qué me llama la atención? Sí, adelante. Habían embajadores. No, era una fiesta grande, increíble. Y ahí invitaron solo gente principal y solo gente importante. Y vinieron gente de otros países para ver cómo lo inauguraban, igual que en nuestros momentos. Hay algo especial y siempre viene gente de otro lado a ser testigos de lo que se está llevando a cabo. Y él también invitó a otra gente de otros países. Y a mí lo que más llama la atención era que el ejercicio de todo eso, la presencia de esas personas ahí representaba que ellos eran leales al poder de Babilonia. Sí, no podemos imaginar que Babilonia tenía prácticamente conquistado todo el mundo civilizado en ese tiempo, con la excepción de Asia, de India y más allá de este lugar. Pero el mundo entero prácticamente estaba bajo el imperio babilónico. Fue un poder increíble, tremendo, grande. Entendemos que también la religión y el Estado fueron totalmente conectados. Por eso muchas veces las guerras
se interpretaban como una guerra de los dioses, no una guerra de los humanos. Por eso también fue muy importante que Israel, cuando estaba fiel de su Dios, también podía poderosamente o victoriosamente vencer los enemigos. Hasta un día, se recuerdan, cuando cayeron los israelitas, entonces llevaron en cautiverio, como ellos lo pensaban, la arca del pacto, y lo pusieron adelante de sus dioses, como que, bueno, un dios estaba luchando con otros dioses. Bueno, vamos a adelantar con la lección, es algo muy interesante. Ahora vamos a llegar a la pregunta número 3. Y aquí se habla de 3 jóvenes o de 3 hombres que no querían adorar esta imagen. Hermana Ligia, ¿qué nos puedes ayudar? ¿Nos puedes ayudar en esta pregunta? No me hubiera gustado estar en sus zapatos. Era tan difícil la situación, porque para empezar ellos fueron llevados esclavos a Babilonia. Y luego ellos debían haberse sentido orgullosos y agradecidos con el rey por haberlos puesto en un lugar tan especial. Pero ahora, en el momento que tienen que... el rey nunca dijo, ustedes me van a adorar como que yo fuera Dios. Él les dijo, ustedes van a hacerlo solo porque ustedes respetan y son leales a mi gobierno. Y ellos honestamente eran fieles al gobierno de él, pero no adorarlo, no al punto de adorarlo, hasta ahí ya era demasiado. Pero él lo vio como que estaban ofendiéndolo de una manera especial. Entonces, ellos pudieron haber dicho, miren, ¿saben? Nosotros nos arrodillamos, pero nosotros en nuestros corazones estamos sabiendo que no estamos adorándolo a él. Nos arrodillamos y oramos a nuestro Dios y nos libramos. Total, Dios conoce nuestros pensamientos. Y deberíamos de sentirnos honrados porque aquí solo gente importante hay. Y nosotros somos esclavos y fuimos invitados y hemos llegado lejos. Y si no lo hacemos, podemos poner en riesgo nuestra situación, su libertad, su vida. Pero ellos no tomaron en cuenta nada de todo eso, sino que ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a mantenernos fieles. Y lo que sí no podían hacer era arrodillarse. Entonces, a la hora que tocaron las flautas y todos los instrumentos, ellos se quedaron de pie. Imagínense lo terrible que habrá sido para el rey ver que todo el mundo se arrodillaba y los otros esclavos desafiándolo. Ellos sabían que les esperaban, pero ellos desafiaron, por decirlo así, al rey. Y el rey se enojó tanto, que los mandó a llamar. Y les dijo, miren, ustedes saben cuál es la pena para ustedes. Y lo tienen que hacer. Pero ellos igual no lo hicieron. Entonces él, abusando, haciendo uso de un exceso de misericordia que no tenían los reyes, les dijo, vamos a hacerles otra prueba. Interesante. Muy bien, nos podemos imaginar de la situación en estas circunstancias. Sabemos la influencia que tiene la mayoría. Entonces, en ese caso tenemos una mayoría, ¿no? Una multitud tremenda de gente, de toda clase, de la clase alta, toda la influencia más grande del país. Y en esa situación, esos 3 jóvenes que no se dejaron influenciar, no se dejaron ser asustados. ¿Sí? Hermana. Sí, deseaba comentar que la convocación a esta festividad o a esta convención que el rey había invitado, los 3 jóvenes, ellos asistieron. O sea, ellos obedecieron aquello que era posible obedecer. Entonces, ellos eran funcionarios del imperio babilónico, estaban bajo el servicio del rey. Entonces, cuando se les convocó a un lugar específico, ellos obedecieron y ellos estaban ahí como todos los demás estaban.
Entonces, el dilema se presentó en el momento en que el rey dijo, al sonido de los instrumentos, todos deben postrarse. Entonces, ese era el momento de la decisión. Y nos damos cuenta que la fidelidad en pruebas pasadas confirma nuestra fe y nos da madurez espiritual. Ellos, juntamente con Daniel, habían sido fieles antes, cuando considerábamos la prueba de Daniel 1 y la de Daniel 2, y ahora estaban solos, sin Daniel. Desconocemos dónde estaba Daniel, posiblemente estaba fuera del territorio de la provincia de Babilonia y por esa razón no estaba ahí, o cualquier otra razón podía suceder, y entonces ellos tres debían pronunciarse. Y en el momento en que su lealtad al gobierno implicaba su deslealtad a Dios, la decisión era clara. Y ellos fueron firmes y sin ningún tipo de dudas en esa decisión. Muchas gracias. Debemos entender que también en la iglesia cristiana se introdujo la adoración de imágenes, algo que no fue practicado nunca en la religión hebrea, tampoco en el tiempo apostólico se hicieron este tipo de adoraciones, pero posteriormente entendemos que la caída de la iglesia llegó hasta el punto que nosotros tenemos hoy día en la iglesia católica, iglesia ortodoxa, esas imágenes de adoración, y la gente ni se da ni cuenta cómo ellos transgresen la ley de Dios y sigue en esta idolatría que es totalmente fuera de la verdad. Bueno, vamos a ver ahora cómo reacciona el rey. La hermana Ligia mencionó un poco de esto. El rey fue muy furioso, pero de todas maneras quería dar una oportunidad más, porque él sí confiaba mucho a esos jóvenes. Me puedo imaginar que él lo podía cortar las cabezas de una vez con pura ira y enojo, pero entendemos que no, él tenía mucha misericordia, o tenía, ¿cómo se llama? Tenía bastante confianza a esos jóvenes. Eran valiosos. Por para eso él. él no quería perderlo así de fácil. Y entonces, ¿qué pasa? En la pregunta 4, hermana Ligia, ¿qué entendemos aquí? De Daniel 13 hasta el 15. Él les dice, bueno, ¿y por qué ustedes no se arrodillan y adoran la imagen que yo he hecho? Ellos en ese momento decían, es que estábamos entretenidos y no escuchamos lo que dijiste. Porque ellos sabían que si ellos decían eso, igual tenían que volverse a arrodillar y iba a pasar exactamente lo mismo. Ellos no lo iban a hacer. Así que esa excusa no la podían poner. Entonces, ¿qué le dijeron? Mira, nosotros no podemos arrodillarnos delante de ti porque nosotros conocemos quién es Dios y adoramos a un solo Dios. Así que si tú crees que no hay misericordia para nosotros y que si no lo hacemos nos morimos, ni lo repitas más, ya no nos des otra prueba porque nosotros ya hemos decidido lo que vamos a hacer. Es una decisión muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que es interesante el proceso que se da hasta que estos jóvenes son presentados delante del rey. Ellos fueron acusados y otros funcionarios vinieron y le dijeron al rey, mira, esos 3 cautivos hebreos, ellos no se han postrado ante la imagen. Y es interesante porque el versículo nos dice, aquellos que tú trajiste y tú colocaste. Así que nos damos cuenta que había una rivalidad, había celos, había envidia por parte de otros funcionarios que quizás ellos mismos eran caldeos y posiblemente no tenían la misma jerarquía de cargo
que tenían estos tres, como les llaman, esclavos hebreos. Así que se puede ver que, bueno, ellos se dieron cuenta que ese era un momento especial para acusarlos delante del rey. Y la forma en que el rey los enfrenta cuando los traen ante su presencia, muestra que realmente sí él tenía un afecto hacia ellos, que realmente los creía fieles y leales, porque les dice, es así que vosotros no honráis la imagen. Así que hasta pone en duda lo que le habían dicho a él, y quería escucharlo directamente de ellos. Y entonces estaba molesto el rey, obviamente, y por eso le dice, ¿y qué Dios será aquel que sea capaz de hacer algo contrario de lo que yo estoy ordenando? Entonces nos damos cuenta que su soberbia superó su lógica o su razonamiento de Daniel 2, que acabamos de ver, porque en Daniel 2 él lo reconoció como Dios sobre todos los dioses. Ahora aquí no quería reconocerlo más. Y ese fue un momento también decisivo para Nabucodonosor, porque era su poder y su autoridad la que estaba en juego. Todo el resto de las naciones que estaban subordinadas a él estaban observando esa situación. Entonces Satanás subliminó su soberbia y su orgullo con el fin de que él demostrara que él es el único y que él es la última palabra. Entonces eso le llevó al paso próximo de la pregunta que viene. Muy bien. En el próximo punto 5 se habla exactamente de esta parte del versículo 15, donde el rey amenaza a los jóvenes, entendiendo que ellos no quieren cambiar su opinión, ellos no quieren obedecer a sus órdenes. Él está muy furioso, él lo amenaza y entonces llega hasta el punto, como se mencionó, a decir, si yo entonces hago que yo le prometo, entonces vamos a ver si hay este Dios, ¿dónde está este Dios para salvarle? Y con otras palabras, ni el Dios le puede ayudar, porque mis órdenes son como que más importante de todo, o mi poder es tan grande que ni un Dios me puede obstacular mis órdenes. Es un desafío a Dios, es una rebelión prácticamente contra la voluntad de Dios. Pero es interesante que los jóvenes no se pusieron a discutir con el rey, ellos solo declararon su fidelidad. Y entendemos que en la historia de Israel encontramos muchos ejemplos semejantes. Mardokai, por ejemplo, tampoco se inclinaba al príncipe Amán, y eso causó también otros problemas y dificultades para él y para todos los judíos. Pero no importa las consecuencias, los mandamientos de Dios requieren un respeto, requiere ser cumplidos. Bueno, vamos al punto número 6. ¿Con qué mentalidad o de qué manera los jóvenes, los hombres fieles de Dios enfrentaron este problema? ¿A quién confiaron ellos? Hermana Ligia, si no puedes ayudar. Ay, Pregunta eso 6. es. Ellos les respondieron, nosotros no vamos a cambiar de opinión. Nosotros sabemos a quién servirnos y Él, Dios, si quiere, puede librarnos de tu mano, oh Rey, y nos librará. Qué lindo versículo, porque ellos mostraron su fe y ahí no le estaban deshonrando al rey, porque le estaban hablando con respeto y con sencillez. Ellos no fueron arrogantes, aunque sabían que tenían un Dios verdadero, ellos no fueron arrogantes con él. Ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y yo no sé, pero todos nosotros hemos tenido experiencias difíciles o en las que hemos tenido que ejercer nuestra fe, nuestro conocimiento con Dios, y no estamos rodeados de otros hermanos que nos apoyen en nuestra decisión o con nuestros padres. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, la primera vez que mi primer día, era obligación de todos nosotros ir a un baile que había en nuestro honor, los nuevos. Y si no íbamos, entonces teníamos que pasar un montón de cosas. Y no fui. Y después vinieron otro montón de circunstancias. No fueron así como las que le pusieron a ellos de vida o muerte. Pero yo digo, eran muchachos, eran jóvenes, esclavos, que muchas veces a quienes se les habían dado muchos honores. Muchas veces a la gente cuando se le trata mal y se les oprime, ellos se vuelven más duros. Pero cuando están llenos de cosas buenas, de una vida con calidad, de tener todos los lujos, tener poder, fama, la gente se vuelve suave y deja sus principios por un lado. Pero ellos supieron mantener sus principios, y cuando llegó el momento en que ellos tenían que jugar con su vida, ellos decidieron que ni siquiera por tenerle miedo a la muerte iban a dejar a Dios. Porque a ellos les daba pena morir, pero primero era su relación con Dios. Y dice algo muy bonito la nota: antes que ser hallados infieles a Dios, los jóvenes de principios firmes desdeñaran el placer, soportar el dolor y desafiaran el foso de los leones y el horno de fuego ardiente. En cada prueba manifestó el mismo principio elevado e inflexible. El Señor estaba con él y su palabra en la ley. Una firmeza tal y un principio tan claro brillan mejor cuando se los contrasta con la debilidad e ineficacia de la juventud en esta época. Qué pena, ¿verdad, hermana Raquel? Sí. Encontramos que en muchas ocasiones el pueblo de Dios se enfrentó a una situación semejante. Entendemos que cuando, por ejemplo, en las guerras mundiales, la primera, la segunda, las guerras en diferentes países, nuestros hermanos fueron en una circunstancia muy semejante. Ellos debían declarar su fidelidad a la ley de Dios, o si no, enfrentaban la muerte. Y entonces ellos sí tomaron la decisión. Yo me recuerdo que en Rusia, en Rumanía, Bulgaria, distintos países comunistas, también fue un problema porque no se podían dejar los niños en las escuelas en sábado, porque sábado es un día santo de la adoración de Dios, pero eso fue prohibido con ley. Entonces los hermanos tenían problemas muy serios, pero aquí dice el testimonio que la ley de Dios no es flexible. El cumplimiento de la ley de Dios es sí y amén. Y debemos entender la seriedad del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Sí, yo deseaba hacer un comentario más. En la declaración que estos hebreos dieron delante del rey, es significativo el hecho que ellos le dicen: nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras no lo vamos a hacer. Esta declaración nos muestra varios puntos importantes que reflejan la madurez espiritual de estos tres personajes. Uno, que su confianza era completa, absoluta y sin cuestionamientos a Dios. Dios había dicho: no adorarás imágenes, no te postrarás ante ellas. Y esto no era adaptable para ellos. Ellos creían que la palabra era literal y así tenía que cumplirse. Ellos sabían que Dios tenía el poder para que ellos no tuvieran que ser quemados en el horno de fuego, lo sabían. Pero en ningún momento ellos decidieron acerca de su futuro. Lo dejaron en las manos de Dios. Si Dios quiere que vivamos, vamos a vivir. Y si Dios quiere que muramos, vamos a morir.
Pero en ambas situaciones, en vida o en muerte, queremos permanecer fieles. Y esto es muy significativo porque en momentos de crisis, generalmente los seres humanos tendemos a pedirle a Dios que haga lo que le pedimos. Exactamente. Por ejemplo, si estamos ante el lecho de un ser amado que está agonizando, hay personas que han pedido, Señor, presérvale la vida. O sea, no le piden a Dios que sea tu voluntad, que viva o que muera, sino dale la vida. Y a veces Dios ha contestado esa oración tal cual se le ha pedido. Y después esas mismas personas han tenido que constatar que mejor hubiera sido que esa persona hubiera fallecido en aquel momento específico. Así que recordemos que Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para nosotros, para no darnos algo que realmente nos beneficia. Así que este principio era claro para estos jóvenes hebreos. Quiera ser también un principio en nuestra vida. Amén. Amén. Tenemos una conclusión muy hermosa de esta lección. Debemos entender que la fidelidad de Dios es una bendición. Entendemos que los jóvenes no tenían una revelación directa de parte de Dios que, como por ejemplo muchas veces los profetas tenían, usted va a ir allá, va a hacer eso y eso, y va a suceder tal y tal cosa. Por ejemplo, como estaba Moisés hablando con el faraón, Dios avisó a Moisés todos los detalles en qué forma van a suceder las cosas. Entonces no fue ningún tipo de sorpresa para Moisés. Pero para esos jóvenes no tenemos estas mismas circunstancias. Ellos sí sabían la voluntad de Dios, pero desconocían el futuro, desconocían qué es que va a suceder. Eso es un otro tipo de fidelidad que nosotros debemos entender, porque muchas veces nos toca igual. Estamos entrando en una situación y no sabemos la salida, no conocemos si Dios va a proveer una salida, vamos a tener una solución o vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar dificultades. Tantas veces nuestros hermanos enfrentan, por ejemplo, los problemas el sábado en su trabajo, buscan trabajo y el dueño dice que no pueden, que deben trabajar el sábado. Y cada vez debemos recordarnos de esas condiciones. Me recuerdo de una experiencia, una hermana en Denver, que también tenía una invitación de un empleo, y el dueño dijo que no puede permitir el sábado libre. Y le dio 3 días para pensar. Y la hermana contestó de la misma manera como dice aquí: yo no necesito 3 días, yo le puedo decir ahora que yo el sábado no voy a trabajar. Entonces, si a usted no le gusta eso, yo no puedo tener el empleo. Pero el hombre insistió y le dio 3 días. Bueno, después de 3 días regresó la hermana y contestó de la misma manera. Y el hombre dijo, bueno, entonces están libres. Y saliendo de la sala, bueno, el hombre se acercó de ella y dijo, usted tiene el trabajo. Y ella se sorprendió mucho porque el hombre estaba muy persistente y muy insistente, que ella de todas maneras la quería convencer que no se puede. Al fin el hombre dijo, ¿saben qué? Yo soy un judío. Y le admiro la firmeza que usted tiene a guardar la ley de Dios, y solo me puedo desear esta firmeza porque yo no lo tengo, yo mismo no guardo el sábado. Imagínense en qué testimonios podemos dar nosotros por nuestra fidelidad. Prácticamente eso es la mejor manera de predicar el Evangelio, porque solo la teoría del Evangelio muchas veces no es suficiente. La gente quiere ver un ejemplo, quieren ver la práctica, la realidad. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos queridos, nuestras visitas y todos participantes en nuestra escuela sabática, y que el Espíritu Santo pueda obrar
y nuestra mente y nuestros corazones la firmeza necesaria que tenían esos hombres de Dios, porque eso no es un fruto de nuestros pensamientos y deseos. Este acto puede ser solo como un fruto del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.